la Biblia dice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal de ustedes, el canal Ministerio Evangelístico como la Biblia dice. Un tiempo hermoso para poder entrar hasta sus hogares y estudiar la palabra del Señor. El tema para esta ocasión le hemos titulado ¿Cómo vivir alegre en todo tiempo? Cómo vivir alegre en todo tiempo, incluso en estos tiempos de pandemia. Así que bienvenidos, le habla su pastor Fernando Mercado. En esta ocasión quiero invitarles a leer en el libro del profeta Habacuc. Vamos a ver el libro del profeta Habacuc. En el capítulo 3, versículos 18 al 19, vamos a leer desde el versículo 17. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Oiga, qué preciosas palabras las del profeta. Habacuc profetizó a Judá, fue un profeta de Judá. Habacuc profetizó en tiempos de Isaías. Lo único que Isaías ya estaba en su decadencia, ya estaba en su ocaso, en el ocaso de su ministerio, ya estaba a unos 7, 8 años para morir. Entonces se levantó Nahum. Y cuando ya Nahum estaba en su ocaso, Dios levantó a Habacuc. Y cuando Habacuc estaba en su ocaso, levantó al profeta Nahum. Entonces Habacuc fue también contemporáneo en sus últimos años de Isaías. Isaías había profetizado a lo largo de 4 reyes. Uno de ellos fue Usías, Usías, Acaz, Jotam. Y ahora él está profetizando en los primeros tiempos del reinado de Joaquín. Todo lo que Isaías había hablado 70 años antes, desde que Dios lo había llamado, porque él profetizó por espacio de 70 años a Judá, no se cumplió sino hasta en los tiempos de Habacuc. Entonces Habacuc está viendo la situación. En otras palabras, vamos a ver en primer lugar cómo nosotros podemos vivir alegre en todo tiempo. En primer lugar, conociendo la verdad. Hablamos que la verdad es Jesucristo. Conociendo la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, obviamente nos va a ayudar a vivir en paz, en tranquilidad. Pero estamos hablando del conocimiento, no solamente de Jesucristo como la verdad, sino la verdad de los acontecimientos. En otras palabras, hay 2 tipos de conocimiento. Hay gnosis y epignosis. La gnosis es el conocimiento de todo lo que tiene que ver con los libros, la universidad, lo que usted aprendió. Usted sale de la universidad y sale con un bagaje de conocimiento que se quiere comer el mundo. Pero la epignosis habla del conocimiento pleno, es decir, del conocimiento práctico, del conocimiento empírico, del conocimiento que usted tiene exacto de lo que habla, de lo que es, de lo que usted cree y lo que usted es. Esto es entonces el conocimiento pleno de Dios. El profeta conoce la situación de Judá. Hay respeto a Dios. Oiga bien, hay corrupción a toda la esfera, el gobierno aplastando al pueblo y la gente viviendo sin temor a los mandamientos de Dios. Eso lo está viviendo y tiene conocimiento pleno de eso Habacuc. Entonces, eso a cualquiera lo hace entristecer, a cualquiera lo hace sentirse muy mal. Pero
Oiga lo que dice el profeta: en ese tiempo, aunque todo eso hace falta, yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, la primera forma como nosotros podemos vivir alegres es en el conocimiento de la realidad, de lo que está pasando. Por ejemplo, en este tiempo, si nosotros no estamos plenos y bien conocedores de lo que es la pandemia que nos está haciendo daño, no vamos a poder tener la felicidad y el gozo y la alegría plena de Dios. ¿Por qué? Porque siempre estaremos pensando que es algo normal lo que está pasando. Algunos dicen que es un ciclo, que cada tantos años tiene que venir algo así. Independientemente de todo eso, lo que nosotros queremos llamar la atención en esta hora es de que cuando usted tiene conocimiento de aquel peligro que está pasando, de aquella situación difícil que está pasando, entonces es cuando usted se goza en su Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, en primer lugar, conociendo la verdad nos hará vivir alegre en todo tiempo. Dios le muestra al profeta el fin del país. Será entregado al imperio babilónico y serán llevados en calidad de prisioneros. Pero también él sabe que el exilio va a terminar, aunque no en pocos años, dentro de 70 años. Todo eso lo había dicho ya el profeta Isaías. Y aunque a él le duele el fin de su pueblo, aunque él reconoce que desde hace 60 años atrás Dios les había dado chance por medio del profeta Isaías para arrepentirse y seguir los caminos de él, y no lo hicieron cuando Isaías le habló a los reyes anteriores, a pesar de eso, no se arrepintieron. Entonces el profeta, conociendo la verdad, dice: esto es lo que nos toca y vamos a recibirlo en el nombre de Dios. Con todo eso, no me acobardaré, me gozaré en Dios. En segundo lugar, ¿cómo podemos vivir alegre en todo tiempo? Apropiándonos de las promesas de Dios. Apropiándonos de las promesas de Dios. Claramente el profeta dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, era todo el sistema económico que había en ese tiempo. El aceite de olivo, todo eso se vendía muy caro. Era la forma como obtenían el dinero. No es como hoy, que hoy venden carros. Oiga bien, los labrados no den mantenimiento. Las ovejas sean quitadas de la majada, que era uno de los grandes negocios que había en ese tiempo. Y otro negocio era el de las vacas en los corrales. Aunque no haya nada de eso, con todo yo me gozaré. Eso quiere decir que cuando nosotros hemos llegado al conocimiento pleno de Dios, lo que llamamos el epignosis, conocimiento diario de Dios, ¿entiende? Que nosotros lo conocemos hoy porque hablamos con Él, porque en la noche volvimos a hablar con Él, porque nosotros vivimos en Él, porque nosotros nos movemos en Él y porque nosotros somos en Él. Entonces es cuando nosotros podemos decir que nos gozaremos en Él. Y es lo que pasaba con el profeta. Él sabía quién lo había llamado y era poderoso para sostenerlo. Óigame bien, este hombre, entonces, esa situación viene a ser adaptándola a los tiempos de nosotros. Es como cuando usted en este momento, cuando usted está pasando esta pandemia y ve que alrededor suyo están cayendo miles de personas muertas por el coronavirus, usted pueda decir: Señor, con todo esto, yo me gozaré en ti, porque yo estoy en tus manos, porque yo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi Padre y mi Padre me ama. El Todopoderoso hará las cosas bien para mí y para bien para mí. No importa que nosotros veamos que la circunstancia no es exacta para nosotros, pero el fin de eso es una salida airosa por parte de nuestro Dios. Entonces, apropiándonos de las promesas de Dios, hemos aprendido a través de la vida de los hombres de Dios. He estado poniendo algunos videos acerca de algunos hombres de Dios de fe, como Abraham, como José, como Moisés, como el mismo Daniel y muchos otros, Jefté. ¿Qué les puedo decir?
todos los héroes de la fe del capítulo 11 de la epístola a los hebreos. Hemos visto cómo todos estos hombres, amados hermanos, pudieron pasar y salir airosos con victoria, aún pasando las más difíciles situaciones, aún con peligro de muerte. Y muchos de ellos murieron, como dice el capítulo 11 de Hebreo, aserrados. Muchos de ellos murieron incluso crucificados, aunque como Pedro, con la cabeza para abajo. Amados hermanos, hemos aprendido a través de estos hombres que si conocemos las promesas de Dios para nosotros, es más fácil esperar la salida de todas las circunstancias difíciles que nos haga vivir este mundo malo. Depende del porcentaje de confianza que nosotros tengamos en las promesas de Dios en cada circunstancia para recibir las bondades de Dios. Y aun cuando no las hemos recibido, amado hermano, seguir esperando en Él. Pablo decía en Romanos 8:32, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo o en su Hijo todas las cosas que nosotros le pidamos? Y nuestro Señor Jesucristo decía que Él nos daría todas las cosas cuando oráramos, a que le pidiéramos al Padre en su nombre. Él lo daría, Él sería la garantía de que lo que estamos pidiendo Él nos lo va a dar. Ahora, las circunstancias nos obligan a orar con más fe. Esto quiere decir, como decía el profeta, trayéndole, como lo decía al principio, anteriormente, trayéndolo a nuestros tiempos, quiere decir que usted va a su chequera, a su cuenta bancaria y ve que no hay dinero, ¿me entiende? Y entonces usted no se preocupe, usted está en las manos de Dios. Mañana Dios le va a dar. Mañana vaya de nuevo con fe y verá que en su chequera, en su bolsillo, Dios le proveerá. Se lo estoy diciendo yo, hermano, que he visto la presencia de Dios en este coronavirus. Como el Señor de personas que yo ni siquiera me imaginé, me han dado una ofrenda y con eso he podido subsistir, mis amados hermanos. Así que Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Cuando nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios. La tercera y última circunstancia o forma de cómo nosotros podemos vivir felices en todo tiempo es recibiendo con fe las pruebas. Porque una cosa es saber que vamos a salir adelante, pero otra cosa es saber que tengo que pasar la prueba, no importa cualquiera que sea. Habacuc decía en el capítulo 2, versículo 4, oiga bien, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este es el texto que hizo, que transformó a la iglesia y que estremeció al catolicismo, al papado en los años de 1400 a 1600. ¿Saben por qué? Porque fueron las palabras que Martín Lutero tomó para quitarse el hábito del cura y hacerse el cristiano. Obviamente él lo aplicó bien, mas el justo por la fe vivirá. Esa fue la palabra que a él lo ministró. No eran las obras, no eran las buenas obras, ni el andar pidiéndole, cobrando por la indulgencia lo que lo iba a llevar a la presencia de Dios, sino su fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta palabra puesta en hebreo, no en latín, no en griego como la estudió Martín Lutero, que le sirvió y fue lo que, como les digo, revolucionó el cristianismo, y por gracia de Dios en ese hombre y en esos hombres que acompañaron a Martín Lutero, que fueron varios los líderes de la Reforma, es que nosotros podemos leer la Biblia hoy, podemos estudiarla y podemos recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal sin pagar un solo centavo. Pero esa palabra de vivirá no es nada más que la palabra chayach en hebreo. Esta palabra en el pensamiento hebreo es la reaparición, es decir, la respiración. Constituye una evidencia de la presencia de vida. O sea, lo que está hablando es de vivir felizmente, de existir, de preservar, florecer, disfrutar, disfrutar de la vida, respirar, estar animado, recuperar la salud, vivir ininterrumpidamente. Es decir, es una palabra que habla de la actualidad, es una palabra que habla de vivir
de vivir aquí en la tierra, de saber vivir. Por eso es que el profeta decía, el justo por su fe vivirá. Es decir, el justo por su fe va a esperar en ti, va a vivir feliz aquí. Y por eso es que él decía más adelante en el pasaje que leímos, aún con todo lo que está pasando, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún con todo, yo me alegraré en Jehová. Es la alegría que nosotros encontramos en Dios en el mismo momento que estamos pasando, en el mismo momento difícil, en la misma, como en este de pandemia. Así que, amados hermanos, amados que están viendo este video, la forma como nosotros podemos, las tres formas como nosotros podemos ser alegres y vivir alegres en todo tiempo es, primero, conociendo la verdad, lo que nos está pasando. ¿Me está entendiendo? Segundo, apropiándonos de las promesas de Dios. Y tercero, recibiendo la fe por pruebas. Es decir, recibiendo las pruebas con fe. Martín Lutero fue ese gran hombre, como les digo, que hizo tremendas obras para la honra del Señor. Creyó en este pasaje, en este versículo. En realidad, hermanos, fue verdad. Los justos, los que tuvieron fe, vivieron aún cuando ellos estaban presos allá en Babilonia. Podemos hablar de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y tantos otros que desconocemos su nombre, que no esperaron estar en la presencia de Dios para disfrutar esa fe, esa vida, sino que disfrutaron allí, vivieron, salieron adelante, fueron triunfadores. El objetivo de Dios por medio del profeta es declararnos que por medio de nuestra fe, en medio de las circunstancias, por muy malas que sean, podemos disfrutar del cuidado de Dios, podemos disfrutar de su provisión, podemos disfrutar de su amor incondicional. David decía en el Salmo 46, 1 y 2, ustedes lo saben, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios nos invita a vivir felices en todo tiempo. Que el Señor les bendiga. Hasta en el próximo video. Pónganle un like. Dios les bendiga.